Sí, continuando con el tema de del cáncer, ese tema que tanto nos agobia, que tanto nos afecta y al cual tantos le tememos. La idea es que vamos abordando un poquito este tema, familiarizarnos con él, o sea, no podemos cambiar todas nuestras creencias al respecto, que ya hemos visto que en la gran mayoría son negativas, que todos tenemos una información que nos lleva a temerle, a vivir pensando que nos puede dar, y dependiendo de cada uno de sus experiencias durante la infancia tendrá más limitaciones frente al tema. Otros quizás esto es un tema que nunca les los afecta, no tienen ninguna relación con él, no han vivido experiencias relacionadas con el cáncer y menos pues lo están padeciendo. Es de entender que lo que hablamos en el primer video solo será comprendido o será fácil de asimilar mejor por las personas que no tengan todavía una vivencia directa con el cáncer. Quienes lo han vivido, quienes lo están viviendo, para ellos pues hablar de que esto es un tema de, de, de la causalidad, que le sucede es a quien lo atrae, a quien se hace correspondiente. Hablarles de que no es malo, pues es obvio, es fácil de entender que para ellos eso no sea asimilable porque están viviendo una situación compleja precisamente por esa enfermedad. Por eso la primera parte que vimos quizás la podamos entender mejor quienes no han tenido todavía una relación directa con el cáncer. Para ellos les puede ir ayudando a sanar una posible relación posterior que se hubiera dado si todavía seguían pensando que era negativo, si seguían pensando que le podía dar a cualquiera, si seguían pensando de que es algo que la genética, la herencia, los alimentos, el ambiente son los causantes de que la persona lo viva. Entonces vamos a entrar poco a poco en el tema para irlo comprendiendo. Vamos a hablar hoy de algo que está muy relacionado y que es muy importante, más allá que para entender o meternos como en el tema como un horóscopo de decir, si me dan tal parte es porque tengo un problema con mi tía, si me dan tal otra es porque tengo algo que no entendí en la infancia con mi papá o con mi mamá. Esa no es la metodología, no tiene nada que ver con eso, pero nos da pistas, unido un concepto que ya encajó con otro, con otro, con otro, se puede ir armando un mapa de posibilidades o de probables causas que nos puedan ayudar a encontrar lo que llamamos el conflicto. El cáncer y el lugar donde está y la manera como se manifiesta son síntomas, incluido el mismo cáncer. ¿Síntomas de qué? De un conflicto que tengo instalado desde mi infancia. Es sanando el conflicto como sanamos el cáncer, no es sanando el mismo cáncer, es como ponernos una cura sobre una llaga, es taparlo, porque cuando yo no sano de raíz, cuando no armonizo el concepto negativo que tenía instalado en la infancia, el yo puedo ir a un médico, el médico me puede tratar, yo me puedo mejorar, pero lo entendemos esto como, hablando espiritualmente, como otra oportunidad más que me da el universo, que me da Dios, que me da la vida, para yo cambiar lo que el universo me está mostrando. Entonces, son sencillamente oportunidades que nos da la vida. Pero ellas, si yo soy muy esquivo y insisto mucho en que fue la genética, que fue otra cosa, que fue lo que comí o lo que no comí, lo que me hice alguna vez, un tratamiento, una pasta, que comí mucho carnes rojas cuando estuve en el ejército, una cantidad de situaciones con las cuales nos han enseñado a argumentar, a validar,
la idea de que el cáncer se puede dar como un efecto de algo externo. Es natural que una persona que nace en un ambiente donde existió el cáncer en su infancia tenga grabada una información mucho más negativa frente a esta enfermedad, entre comillas, y esa persona muy probablemente lo viva. Eso es, aumenta las probabilidades de que se dé. Entonces, obviamente, la genética que llaman la ciencia, empieza a tener razón porque le dio a fulano y la tía lo tuvo, un ejemplo. Pero no es así, se nos produce y algunos tienen más tendencia que otros a desarrollarlo son infinitos los factores, pero lo que vamos a trabajar un poquito es para tratar de observar y quizás verificar que hay un conflicto en el inconsciente, hay una ficha de un rompecabezas que está mal encajada, está metida a la fuerza, y desde allí es desde donde se produce no solo el cáncer, se producen las separaciones matrimoniales, se producen las enfermedades de próstata, las enfermedades de miomas, las enfermedades de la piel, las enfermedades diabetes, úlcera, gastritis, todo viene de esas relaciones que hemos tenido en la infancia con los demás, con los padres, más sumadas las vivencias. Entonces, allá es donde vamos a tratar de ir llegando para comprender cómo funciona y por qué puede ser que se originó mi enfermedad. Para eso vamos a hablar brevemente en este parte 2 de lo que son los nudos emocionales que se manifiestan en el cuerpo físico. De alguna manera, cuando vivimos ciertas experiencias que nos afectan de una manera impactante, se queda un registro en una parte del cuerpo y esa parte del cuerpo está relacionada con la experiencia. Entonces, esos que llaman nudos, tensiones, microtensiones, musculares, físicas, orgánicas, que manejamos en el cuerpo porque se pueden dar en el hígado, se pueden dar en la zona pélvica, se pueden dar en la zona de la espalda, se pueden dar en la cara, dependiendo de qué tipo de conflicto yo haya vivido. Ahí hay un nudo, ahí hay una tensión, una microtensión, que es la que nos va a llevar a vivir la experiencia que pudiese estar relacionada en este caso con el cáncer. Entonces, si empezamos a mirar esto, vamos a entrar un poquito en el tema del por qué o del para qué, pero más que todo vamos a tratar de encontrar que si hay un conflicto y que ese conflicto es el causante o es lo que terminó desarrollándome la enfermedad. Obviamente, para llegar a esa enfermedad he tenido unos síntomas previos mucho más leves, mucho más suaves. El universo me lo ha hablado, digámoslo en términos espirituales, de una forma mucho más tenue, mucho más amorosa. Pero en la medida en que yo no lo he ido entendiendo, porque desde mis conceptos y creencias eso no está relacionado, otro tipo de situaciones llamadas síntomas, entonces el universo llega hasta un momento donde se ve en la necesidad de entrar en un punto donde nos tenga que mover las creencias para que podamos sanar lo que tenemos pendiente. Entonces, esos nudos, depende de donde estén ubicados, asimismo allí en ese lugar puede aparecer. En este caso estamos hablando del cáncer, allí puede aparecer. No es casual que a unos tengan cáncer en la boca, otros en la cabeza, otros en la piel, otros en los genitales, otros en la cara, en los brazos. Todo eso da una lectura, porque no es casual, no es un invento esotérico. Es un tema que está mucho más relacionado con lo emocional, con lo psicológico, y desde la ciencia los psicólogos y muchas personas saben que esto es cierto. Me gustaría, si alguien entiende un poquito más, igual nos pueda seguir aportando sobre este tema si conoce algo desde las ciencias. Pero hay una relación estrecha entre el tipo de enfermedad, el lugar donde está y el conflicto emocional.